Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema de movimiento, y en particular el apartado correspondiente a procedimientos matemáticos elementales. Vamos a analizar las funciones polinómicas de primer grado. Son funciones en las cuales la ecuación se define como f de x igual a mx más b. Es una ecuación polinómica de grado 1. Observa que x está elevado a 1, es el mayor exponente que presenta. Gráficamente hablando, estas funciones corresponden a una recta. Si representamos gráficamente una recta genérica, observaremos que en la ecuación original nos encontramos con b, que llamamos ordenada en el origen. Observa qué significa este término, ordenada en el origen. La ordenada es la y, cuando el valor de x corresponde al origen, cuando x es igual a 0. Observa que b es igual a f de x, es decir, a y, cuando el término mx es nulo, y el término mx se anula cuando x es igual a 0, cuando x toma el valor del origen. En ese caso, el valor de la y, el valor de la ordenada, lo podemos leer en el punto de corte de la recta con el eje y. M es la pendiente de la recta. Son los dos parámetros característicos de una función de primer grado, el valor de m y el valor de b. El significado de m está relacionado con el ángulo que forma la recta con la horizontal. De hecho, la pendiente de una recta es la tangente de ese ángulo. Recuerda que ese ángulo se llama inclinación. La tangente de la inclinación es la pendiente de la recta. Observa que cuando el ángulo que forma la recta con la horizontal es del primer cuadrante, es decir, menor de 90 grados, la tangente es positiva. Si por el contrario la recta es descendente, el ángulo es un ángulo del cuarto cuadrante. En ese caso, la tangente va a tener carácter negativo. En ambos casos, observa que podemos leer la ordenada, es decir, la y, cuando x es igual a 0, en el origen, la ordenada en el origen, en el correspondiente punto de corte de la recta con el eje vertical, con el eje y. A continuación, profundizaremos un poco en el concepto de pendiente de la recta. Si trazamos un triángulo rectángulo en el cual definimos la hipotenusa A y los catetos B y C, podemos establecer para un ángulo determinado la tangente de ese ángulo como la proporción entre la magnitud del cateto opuesto y la magnitud del cateto contiguo. Observa que no escribimos la longitud, dado que la magnitud del cateto, cuando trabajamos con un triángulo y nos interesan las longitudes de los lados, hablamos de longitud del cateto opuesto partido longitud del cateto contiguo. Pero si este triángulo procede, por ejemplo, de la descomposición de una fuerza, la magnitud de este cateto será una componente de la fuerza. La magnitud del otro cateto será también otra componente de la fuerza. Por tanto, no hablaremos de longitudes, sino de newtons, en su caso, o la unidad que corresponda. Metros por segundo, si se trata de una velocidad, metro segundo cuadrado, si fuese una aceleración, la unidad que sea. En estas condiciones, veamos qué significa gráficamente la tangente del ángulo. Tracemos una recta genérica y consideremos dos puntos, también genéricos, de coordenadas x1 y sub1, punto A, y x2 y sub2, punto B. Una vez identificados los valores de las coordenadas x1 y sub1, x2 e y2, a continuación vamos a completar la figura. Al trazar este segmento, nos encontramos con un triángulo rectángulo. En nuestro triángulo rectángulo es interesante observar cómo la magnitud del cateto contiguo al ángulo alfa, que será el que ahora señalamos, es el resultado de restar
el segmento desde el origen de coordenadas hasta este punto, es decir, x2, menos el segmento desde el origen de coordenadas hasta este otro punto, x1. Con lo cual, si restamos la magnitud de x2 menos la magnitud de x1, tenemos el segmento trazado en amarillo, es decir, x2 menos x1. Este sería la magnitud del cateto contiguo. Si analizamos la magnitud del cateto opuesto, el cateto vertical, ahora hablaríamos del segmento desde el origen de coordenadas hasta i2, es decir, la magnitud sería i2, y le vamos a restar para obtener este trozo, le vamos a restar el segmento comprendido entre el origen de coordenadas e i1. Por tanto, i2 menos i1. Si a continuación buscamos el ángulo alfa del que hablábamos antes y determinamos la pendiente de la recta, recuerda que la pendiente de la recta es la tangente de este ángulo. Por tanto, planteemos la tangente tal como lo acabamos de indicar en la parte superior de la imagen como la tangente del ángulo alfa, es decir, la magnitud del cateto opuesto, i2 menos i1, dividido la magnitud del cateto contiguo, x2 menos x1. Es decir, lo que varía la variación, el incremento de la y cuando pasamos desde el punto A hasta el punto B. Observa que en el punto A la y tomaba este valor y en el punto B la y toma este otro, con lo cual este segmento es el incremento de y. Por otra parte, en el denominador tenemos x2 menos x1. x2 menos x1 es asimismo el incremento de la x cuando pasamos desde el punto A hasta el punto B. En estas condiciones, igual recuerdas la expresión que acabamos de establecer para la pendiente de la recta como la tasa de variación media, en este caso coincidente con la pendiente de la recta. Vamos a estudiar el significado de la pendiente. Para ello vamos a representar la recta que pasa por el punto 1, 1 con pendiente 2. Representemos el punto 1, 1 y vamos a considerar ahora qué significa que el valor de la pendiente es de 2 unidades. 2 unidades es 2 partido por 1, con lo cual estamos hablando de la variación de y en relación con la variación de x. Es decir, cuando x aumenta una unidad, si x aumenta una unidad desde el valor 1, avanzaremos hasta el valor x igual a 2. En ese caso, cuando x aumenta una unidad, y aumenta 2 unidades. Es decir, en el caso de la y, pasaremos desde el valor 1, originalmente en el punto en cuestión, al valor 3. Con lo cual tenemos el segundo punto de nuestra recta y ya la podemos trazar. Veamos ahora otro ejemplo en el que la pendiente es negativa. Recta que pasa por el punto 1, 3 con pendiente menos 3. Observa ahora de nuevo el punto 1, 3 por el que pasa la recta y veamos ahora el significado de esta pendiente negativa. El valor m igual a menos 3 corresponde a menos 3 unidades, menos 3 partido por 1. Y de nuevo estamos ante la misma situación. Si la pendiente es la variación de y en relación con la variación de x, cuando x aumenta una unidad, recuerda que estábamos en el valor x igual a 1 y aumenta una unidad hasta el valor x igual a 2, entonces en este caso la y aumenta menos 3 unidades, un aumento negativo. En este caso, un aumento negativo representa una disminución, es decir, vamos ahora a bajar 3 unidades hasta x igual a 0. Con lo cual, una vez que tenemos este segundo punto, ya podemos trazar nuestra recta. Ten presente, por tanto, cuando la pendiente es positiva, el valor de la y aumenta y la recta es creciente, pero cuando la pendiente es negativa, el valor de la y disminuye y por tanto la recta es decreciente.
Veamos ahora qué significa una pendiente fraccionaria. Supongamos una recta que pasa por el punto 2, 2, que representamos con pendiente 1/2, una fracción. Si la pendiente es 1/2, ten presente que como tal será la proporción entre el aumento de y el aumento de x, con lo cual en nuestro caso, cuando el aumento de x es de 2 unidades, ahora pasaremos desde el punto de x igual a 2 al punto de x igual a 4, la y va a aumentar una unidad, con lo cual pasamos desde el punto de y igual a 2 al punto de y igual a 3. Ello nos permite, de nuevo, trazar la recta, de modo que siempre se cumple que cuando la x aumenta 2 unidades, la y aumenta una unidad. Esta misma proporción la podemos ir aplicando sucesivamente para ir obteniendo distintos puntos de la recta. Observa que para trazar la recta solo necesitamos 2, por tanto este tercero sería innecesario. Veamos ahora el comportamiento de funciones de otra naturaleza, funciones trigonométricas, la función seno y la función coseno. Es muy importante que tengas en cuenta que las funciones trigonométricas se aplican siempre sobre valores de ángulos medidos en radianes. Veamos el comportamiento de la función seno y de la función coseno. La función seno está pintada en rojo. Como puedes observar, la función coseno está pintada en azul. Es interesante que te des cuenta inicialmente que estas funciones son enormemente parecidas, podríamos decir iguales. Si desplazamos la función coloreada en azul 90 grados, es decir, pi medios, hacia la derecha, coincidiría exactamente con la función representada en rojo. El máximo de la función representada en rojo, de la función seno, se alcanza en pi medios de radián, 90 grados. El máximo de la función representada en azul se alcanza antes, en x igual a 0. Por eso decimos que la función coseno, con respecto a la función seno, va adelantada exactamente pi medios de radián, 90 grados. Se alcanza el máximo antes. Vamos a analizar la periodicidad de estas funciones. Una función periódica es una función que se repite al cabo de una cierta distancia. Si analizamos nuestras funciones, es fácil observar que este rectángulo que acabamos de representar se repite tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Observa que ese rectángulo aparece exactamente igual a la derecha del primero, pero también aparece exactamente igual a la izquierda del primero. Cuando esto ocurre, decimos que la función es periódica. Observa que desde x igual a 0, la función se repite exactamente en el intervalo representado hasta la flecha en verde, en donde x vale 2pi radianes. Decimos que ese es el período de la función. La función se repite 2pi radianes más adelante. Observa el significado de la periodicidad de una función. Tomemos la función seno. Vamos a considerar el período de la misma, 2pi radianes, y observa qué ocurre cuando tomas un valor genérico x y calculas el valor de la función, f de x o y, como prefieras denominarlo. Si al valor de x le sumas exactamente la magnitud del período, alcanzas un nuevo punto que es el anterior x más t. Observa que cuando vas en busca de la función, la altura de la misma, es decir, el valor de y, coincide. Por eso decimos que cuando sumamos t a x, el valor que obtenemos de la función, cuando f actúa sobre el punto x más t, obtenemos exactamente el mismo valor
que cuando f actúa en x. Esto ocurre para cualquier x que cojas. Si tú consideras, por ejemplo, el valor de x 2,5 y le sumas exactamente el valor del período, alcanzarás un punto en el cual la altura es exactamente la misma y además con las mismas características. Observa que en este punto la función es decreciente. En este la función también es decreciente. Aquí hay un punto a la misma altura, pero la función es creciente. El período separa puntos que se comportan exactamente igual. El valor de y es el mismo, f de x coincide con f de x más t, pero es que además, si en este punto la función crecía, en este la función también crece. Podemos concluir, por tanto, que el valor de la función aplicada en el punto x coincide con el valor de la función cuando se aplica en x más el valor correspondiente al período. La altura, como puedes observar en la figura, es exactamente la misma. Al valor de t se le llama el período, que es ese segmento, la longitud de ese segmento, que se repite a lo largo de toda la función. Otro elemento importante de estas dos funciones es la acotación. Una función está acotada cuando no puede superar cierto valor por encima, pero tampoco puede bajar de cierto valor por debajo. La función seno y la función coseno están acotadas. Observa la función seno. Tanto la función seno como la función coseno están comprendidos entre los valores -1 por debajo y 1 por arriba, tal como puedes observar en la gráfica. El valor más alto que obtienes en la función seno es 1, el más bajo es -1. Por tanto, decimos que estas dos funciones están acotadas. Estarían comprendidas entre la franja correspondiente a y igual a -1 y el valor de y igual a +1. Vamos a analizar ahora los máximos y mínimos de estas dos funciones. Observa que el valor más alto que pueden tomar tanto una como la otra es 1 y el valor más bajo es -1. En el caso de la función seno, el valor 1, recuerda que la función seno es la coloreada en rojo, el valor 1 lo obtienes cuando el ángulo es pi medios, 90 grados. La función vale 0 en x igual a 0 y en x igual a pi radianes. Y el valor mínimo lo obtienes en el caso de la función coloreada en rojo cuando x es 3pi partido 2, 3pi medios. Vamos a analizar ahora la función coseno. Recuerda que decíamos que la función coseno está adelantada pi medios con respecto a la función seno, con lo cual los valores que se obtienen en los puntos indicados para la función seno ahora se adelantan pi medios y se obtienen pi medios antes. En concreto, el valor máximo de la función coseno, si antes se alcanzaba en pi medios, ahora se adelanta exactamente pi medios para alcanzarse en el valor x igual a 0. El valor nulo que antes se localizaba en x igual a 0 y en x igual a pi radianes, ahora se va a adelantar hasta pi medios. Asimismo, antes teníamos un valor nulo en 2pi radianes que se nos va a adelantar a 3pi medios. Y por último, el valor mínimo que antes se alcanzaba en 3pi medios con valor -1, ahora se adelanta hasta pi. Todos los elementos se adelantan exactamente pi medios, lo que corrobora el adelantamiento de la función coseno con respecto a la función seno. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.